Lucas capítulo 4. Tentación de Jesús. También se puede ver en Mateo 4 del 1 al 11, Marcos 1 del 12 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nota: veas en las notas a Mateo 4 del 1 al 10. Dinámica del reino: el malvado gobernante de la tierra, el conflicto y el reino. Al confrontar a Satanás, Jesús expone dramáticamente la relación del adversario con este mundo presente. Nótese lo significativo de la oferta de Satanás a Jesús, de todos los reinos de la tierra. Aquí vemos al adversario como el administrador de la maldición en este planeta, una función que ha tenido desde que el ser humano perdió su dominio sobre la tierra en la caída o desobediencia al mandamiento de Jehová Dios. A ello se debe que Jesús no disputara el derecho del diablo de hacer este ofrecimiento de los reinos y la gloria de este mundo, aunque enfáticamente rechaza la forma en que el diablo se los ofrece. Jesús sabe que está aquí para reconquistar y finalmente ganar esos reinos, pero lo conseguirá de acuerdo con los términos del Padre, no del adversario. Aún así, el mundo presente con sus sistemas se apoya en gran medida en el gobierno limitado, pero poderoso y destructivo, de aquel a quien Jesús llama el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 16:30. Como sabemos esto, somos sabios al no atribuirle a Dios nada del desorden de nuestro desconcertado, pecaminoso, enfermo, trágico y atormentado planeta. Este presente siglo malo, Gálatas 1:4, está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero Jesús dijo también que el gobierno de Satanás será destruido y que él no tiene nada en mí. Esto es, ningún control sobre Cristo o sobre lo que es de Cristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, Hechos 1:3-8, Mateo 11:12. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nota: las tres tentaciones que acaban de ser descritas solo eran parte de una lucha mucho más amplia en la que Jesús estaba envuelto con el diablo. Los ataques de Satanás continuaron durante todo el ministerio de Jesús. Veas Hebreos 2:18, 4:15. Jesús principia su ministerio. También lo podemos ver en Mateo 4 del 12 al 17, Marcos 1 del 14 al 15. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nota: el ministerio en Galilea comenzó cerca de un año después del bautismo y la tentación de Jesús, quien pasó en Judea la mayor parte del tiempo de su ministerio. Véase Juan 2:1 al 4:43. Lucas enfatiza el poder del Espíritu cuando habla del ministerio de Jesús, que dio por resultado su gran fama. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret también se puede ver en Mateo 13 del 53 al 58, Marcos 6 del 1 al 6, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nota:
La sinagoga tuvo su origen cuando los judíos estaban en el exilio, imposibilitados de asistir a los servicios del templo en Jerusalén. Era tanto una institución religiosa como educacional. Un miembro visitante considerado digno de ello era invitado más o menos a leer la escritura y a comentarla. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nota: la profecía de Isaías 61, 1 al 2, se refiere a la liberación de Israel de su exilio en Babilonia como el año del jubileo, pero su consumación final esperaba la llegada de la era mesiánica. Jesús reclama enfáticamente ser el Mesías prometido, y su ministerio así definido deviene ahora la realización de la esencia de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Más tarde Lucas aclara que el Señor transfirió este mismo ministerio a sus discípulos, 9:1 al 2, y por último a toda la iglesia, Hechos 1:1-2. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Nota: el asombro que suscitan las palabras de Jesús están llenas de escepticismo, debido a que quienes lo escuchaban conocían su origen terrenal. Versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Nota: Jesús anticipa las exigencias de la gente para que realice en Nazaret los milagros que ha llevado a cabo en Capernaum. Sin embargo, sus señales no son para los escépticos, sino para los creyentes, y consistentemente se niega a ofrecer señales que demuestren su condición de Mesías de forma compulsiva. Versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nota: aquellos que están más cerca de la gente importante generalmente son los más renuentes a reconocer su grandeza. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Nota: Elías, la mención de los profetas Elías y Eliseo, versículo 27, no solamente explica por qué fue rechazado Jesús el profeta, sino que también destaca la transferencia del reino del rebelde Israel a los gentiles. Las dos regiones, Sarepta, Sidón, primer libro de Reyes 17:9, y Siria, segundo libro de Reyes 5 del 1 al 14, eran predominantemente gentiles. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Nota: riqueza literaria. Ira: compare time. Rabia inflamatoria, furor explosivo, conmoción turbulenta, agitación hirviente, arrebatos impulsivos de cólera. Otra palabra identifica la ira como un hábito establecido. Versículo 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Nota: fuera de la ciudad subraya la expulsión de Jesús por la gente de su pueblo, aunque la expresión también parece anticipar la suerte que correría fuera de la ciudad de Jerusalén. Aquel que abre el reino a los gentiles, versículos 24 al 28, es rechazado y echado fuera como si se tratara de uno de ellos. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, también se puede ver en Marcos 1, del 21 al 28, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Nota: a diferencia de otros maestros quienes monótonamente citaban lo que habían dicho rabinos anteriores, Jesús hablaba con autoridad, evidencia de que tenía conciencia de su misión respaldada por la aprobación y el apoyo divinos. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Nota: véase las notas a Marcos 1 del 23 al 25, versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. También se puede ver en Mateo 8 del 14 al 15 y Marcos 1 del 29 al 31, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. También se puede ver en Mateo 8, 16 al 17 y Marcos 1, 32 al 34, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Nota: los judíos consideraban que un día era el periodo de tiempo que se extendía de una puesta de sol a otra. Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Nota: Jesús no busca testimonio de los demonios. Véase Hechos 16, 17 al 18. Versículo 42. Jesús recorre Galilea predicando. También se puede ver en Marcos 1 del 35 al 39. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nota: Jesús rehúsa capitalizar la popularidad que ha ganado por medio de sus milagros. La multitud que le pide se quede no es la que dicta su agenda. Versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Nota final: comparativo de la tentación con los dos Adanes. Tanto Adán como Cristo enfrentaron tres aspectos de la tentación. Adán sucumbió a ella, trayendo sobre la humanidad pecado y muerte. Cristo resistió para darnos justificación y vida. Primera de Juan 2:16 habla acerca de tres escenarios: los deseos de la carne. El árbol era bueno para comer, lo podemos ver en Génesis 3:6, y habla acerca del primer Adán. Di a esta piedra que se convierta en pan, Lucas 4 del 1 al 13. El segundo Adán, Cristo. En Primera de Juan 2:16 vemos también los deseos de los ojos. En Génesis 3:6 vemos que era agradable a los ojos, el primer Adán. El diablo le mostró todos los reinos de la tierra. Lo vemos en Lucas 4 del 1 al 13, es el segundo Adán, Cristo. Y finalmente, Primera de Juan 2:16 habla de la vanagloria de la vida. En Génesis 3:6 habla de que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, nos habla del primer Adán. Y después, échate de aquí abajo, Lucas 4 del 1 al 13 habla del segundo Adán, Cristo. Autor de este evangelio. Tanto el estilo como el lenguaje del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles ofrecen suficiente evidencia de que la misma persona escribió las dos obras. El primer tratado de Hechos 1:1 parece ser una referencia al tercer Evangelio como si fuera el primero de una serie de 2 volúmenes, y la dedicatoria a Teófilo también constituye un fuerte argumento en favor de una autoría común.
Como la tradición de la Iglesia atribuye unánimemente estas dos obras al médico Lucas, un compañero cercano de Pablo, Colosenses 4:14, Filemón 24, Segunda de Timoteo 4:11, y como la evidencia interna apoya este punto de vista, no hay razones para disputar la autoría de Lucas.